Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. Después de que un error en las listas de inactivos permitiera comprar su Bored Ape por tan solo 0,01 Ether o $26 al precio actual, a principios de febrero un hombre de Texas ha demandado a OpenSea por daños y perjuicios. Timothy McKinney, el anterior propietario del Bored Ape número 3475, busca la devolución de su Bored Ape o daños o perjuicios por más de $1 millón, según la demanda presentada el 18 de febrero. McKinney afirma que su simio fue robado el 7 de febrero a través de un fallo que permitía a los atacantes comprar tokens no fungibles a precios previamente listados, a menudo muy por debajo de su valor de mercado. Así, el demandante alega en su demanda que el Bored Ape que le fue sustraído tiene un valor significativo y que esto es incuestionable. Por ejemplo, el Justin Bieber compró el Bored Ape número 3001 por 500 Ether, el equivalente a $1,3 millones en el momento de la transacción. Pues bien, el Bored Ape de Bieber tiene una puntuación de rareza de tan solo 53,66 y un rango de rareza de número 9777. Mientras que, por su parte, el Bored Ape del demandante tiene una puntuación de rareza de 138,52 y un rango de rareza de 1392. Está en el percentil 14 de rareza y es significativamente más raro que el de Bieber. Por lo tanto, el valor del Bored Ape del demandante es posiblemente de millones de dólares y crece cada día, según afirma McKinney en su demanda. El antiguo simio de McKinney está actualmente a la venta en OpenSea por unos 225 Ether o aproximadamente $592.000. La demanda es la primera relacionada con este tipo específico de explotación, pero puede ser menos legítima de lo que parece debido a que parte de la información clave de la demanda es incorrecta. McKinney, por ejemplo, enumeró al demandado del caso como OpenSea, pero la identidad legal en el mercado es Ozone Networks. Ozone Networks también está constituida en Delaware, algo que el demandante no menciona en su demanda. Y la dirección de la oficina de la empresa en Nueva York también figura incorrectamente. El fondo de la demanda se centra en la afirmación del demandante de que las vulnerabilidades de OpenSea permitirían que otros entraran a través de su código y forzaran el listado de un NFT. Esta es la afirmación que McKinney sostiene y que tendrá que demostrar para ganar el caso si, de hecho, llega a los tribunales. Aunque la posibilidad de ganar sea remota, no es totalmente descartable. De vez en cuando nos llega a este canal noticias que, sin ser necesariamente temas jurídicos o legales o tratar los mismos de primera mano, tienen un impacto tan grande en las industrias sobre las que hablamos que resulta imposible no comentarlas. En esta ocasión os traemos la noticia que nos hacíamos eco esta semana sobre el cierre de una de las webs piratas de videojuegos más grandes del mundo, el cierre de la web Codex. Codex, también conocido como CDX, fue uno de los grupos de piratería digitales, también conocidos en el mundillo como Virus Group, más destacados de los últimos tiempos. Fundado en el año 2014, es conocido por agrietar los juegos que utilizan los códigos de autentificación de Steam, que es de la plataforma de videojuegos digital de Valve, o romper el sistema anticopias DRM de Ubisoft, la compañía desarrolladora francesa. Para que nos hagamos una idea, se trata de una especie de mercado digital de juegos piratas, donde puedes descargar de forma totalmente gratuita prácticamente todos los títulos que desees. Si bien la web original ya no está disponible, aquí vemos un ejemplo de web pirata que incluso ha cogido el nombre de Codex, de CDX. Y vemos que tiene todo, que es puro estilo Netflix. Incluso destaca hasta que tienen el juego disponible, el juego Elden Ring, que es un título que salió el jueves pasado, hace menos de una semana. Por supuesto, os estamos enseñando todo esto desde el plano divulgativo y en ningún caso hacemos apología del pirateo de videojuegos. Pero bueno, a pesar de ser un grupo relativamente joven, Codex consiguió desde sus primeros latidos de vida piratear todo sistema anticopia de videojuegos habido y por haber. Por ejemplo, en el año 2017 lograron piratear el sistema Denuvo, el supuestamente mecanismo antipiratería más potente que existía en el mercado en la fecha. Durante años,
Denuvo se consideró, como he dicho, prácticamente impenetrable, y su presencia era un sello virtual de garantía de que un juego protegido por él no sería víctima jamás de piratería. Sin embargo, en los últimos tiempos las cosas han empezado a desmoronarse, y es que todo empezó en agosto de 2016, cuando un grupo llamado Conspiracy, que es una supuesta colaboración entre Codex y CPY, publicó Rise of the Tomb Raider, que era un título que estaba empleando este sistema antipiratería, y fue bastante fácil. Ya de forma seguida, los títulos protegidos por Denuvo empezaron a caer como moscas, y algunos fueron craqueados semanas después de su lanzamiento. Por ejemplo, en este es el caso de Resident Evil 7, que cayó en menos de una semana, o el verano cayó, el Tekken 7 cayó en 4 días después de su publicación. Y eso, que en general desde la creación de esta plataforma se estima que más de 7.000 títulos han sido pirateados por este grupo. Y la fama de este grupo llegó a ser tal que incluso los desarrolladores de videojuegos más pequeños anunciaban que cuando veían que sus juegos habían sido pirateados, se sentían llenos de honor y de orgullo al ver que estaban reconociéndose las bondades de su juego, todo un poco contradictorio. Sin embargo, tras más de 8 años de batalla frente a las compañías desarrolladoras más grandes del mundo, y a través de una nota de prensa publicada junto al lanzamiento de su último juego pirateado, que fueron los Sims 4 My Wedding Stories, la compañía ha anunciado su retirada. Según la nota publicada, el grupo nació como un batallón revolucionario para hacer frente a la industria del videojuego de PC, pero el surgimiento de nuevos grupos piratas que han manchado las buenas prácticas de este grupo, y buenas prácticas muy entre comillas, ha motivado su retirada. Por eso, y por haber logrado conquistar sus objetivos, el clan cierra sus puertas. Y resulta bastante curioso ver cómo el propio grupo ha logrado hacer las maletas sin haber sido demandado ni haber formado parte de ninguna investigación, ni judicial ni policial, que haya podido dar sus frutos frente a toda esta piratería. Claramente, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, pero el pirateo de videojuegos atenta completamente frente a los derechos de autor que los estudios desarrolladores tienen sobre su propia IP, sobre sus propios videojuegos originales. Y como decía, ya hemos podido recoger en otros vídeos que entre los derechos que atentan todo este tipo de actos de piratería de videojuegos están los derechos de reproducción, de comunicación pública o el de transformación de la obra. Sobre este último derecho, ya como curiosidad, es el que blinda el videojuego de intentos de obtener y modificar su código fuente original. En otras palabras, no puedes cambiar ni la sombra de un árbol que aparezca en el videojuego si no has sido autorizado para ello. Y ya para terminar, desde la Autoridad IPIT defendemos en todo caso los derechos de autor de los desarrolladores, aunque no reconocer que en alguna ocasión, y especialmente durante la adolescencia, algunos de nosotros nos hemos beneficiado de este tipo de páginas sería engañarnos a nosotros mismos. Aún así, a día de hoy, fuera piratería. La Unión Europea ha solicitado la celebración de consultas con China en el marco de la Organización Mundial del Comercio con respecto a determinadas medidas de China que afectan desfavorablemente a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Antes de entrar a la reclamación, es importante aclarar que se refiere a los conflictos sobre el licenciamiento de patentes esenciales sobre estándares tecnológicos. Ya sabéis que en el sector de las telecomunicaciones existen estándares como puede ser el GSM, Wi-Fi, 4G, 5G, etc. Y existen patentes que cubren aspectos esenciales para el uso de estas tecnologías estandarizadas. Entonces, cuando un fabricante de smartphones, por ejemplo, desea que su dispositivo incorpore dicho estándar, pues deberá pagar una licencia por el uso de las patentes esenciales que deban ser integradas en dicho dispositivo. Si bien el licenciamiento de patentes esenciales se rige por los principios FRAND, de Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, sigue existiendo un margen de discrecionalidad suficiente como para que la determinación de las condiciones de la licencia pues pueda no llegar a un acuerdo las partes, ¿no? Por lo que las compañías en estos casos pues acuden a tribunales para la determinación del royalty aplicable de la licencia y de los términos de la licencia, y principalmente el aspecto más controvertido pues suele ser el royalty aplicable. Los tribunales chinos pues suelen establecer regalías por debajo de los niveles que pagan las economías occidentales, lo que desemboca en que en algunas ocasiones las compañías chinas paguen menos por las regalías que el resto de sus competidores internacionales. Es por ello que resulta especialmente relevante cuál es el tribunal que resuelve asuntos sobre patentes esenciales en cada conflicto, siendo las compañías chinas, fabricantes de dispositivos móviles, los licenciatarios de estas patentes esenciales, los más interesados en que sean los tribunales chinos los que conozcan de estos asuntos. Pues bien, la reclamación presentada
Aquí la vemos, la reclamación presentada por el representante de la Unión Europea frente a China en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Se refiere a mandamientos judiciales antiproceso, los denominados anti-suit injunctions. Se trata de mandamientos dictados por tribunales chinos que prohíben a los titulares de patentes iniciar o continuar procedimientos judiciales ante tribunales no chinos o exigir la ejecución de resultados de esos procedimientos. Entonces, esta práctica se aplicó por primera vez en el famoso caso de Huawei contra Covenant, donde el Tribunal Supremo del Pueblo Chino, el SPC, dio una nueva interpretación a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Civil china, y es que no solamente permitió esa emisión de un mandato judicial antiproceso, sino que estableció que en los casos de incumplimiento de ese mandato judicial, pues sería de aplicación la multa máxima permitida por la Ley de Procedimiento Civil chino, que es de 1 millón de yuanes al día, lo que sería unos $160.000 al día al cambio en caso de incumplir con este mandato. El asunto entre Huawei y Covenant, que es del 28 de agosto de 2020, trata sobre la determinación de la licencia aplicable a una patente esencial para el estándar de telecomunicaciones 4G, titularidad de Covenant, que es utilizada en los terminales 4G que comercializa Huawei. El Tribunal del Distrito de Düsseldorf en Alemania dictó sentencia estimando la validez de la patente y también la no violación de los principios FRAND por parte de Covenant, y lo que hizo fue también emitir un mandato judicial para el reconocimiento de la sentencia en China el 27 de agosto de 2020. Y esto es porque paralelamente en China el Tribunal Supremo del Pueblo, el SPC, como hemos dicho antes, estaba conociendo de un recurso presentado por Covenant frente a una sentencia desfavorable en primera instancia sobre una patente de la misma familia. El mismo día, ese 27 de agosto de 2020, como hemos dicho antes también, Huawei solicitó un mandato cautelar por el que se ordenara a Covenant no solicitar la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Düsseldorf antes de que recayera sentencia definitiva del SPC. Y al día siguiente, el SPC dictó orden por la que se decretaba el mandato judicial antiproceso, que prohibía a Covenant, bajo pena de una sanción diaria, la que hemos visto antes, $160.000 al día, solicitar la ejecución de la sentencia del Tribunal de Düsseldorf antes de que recayera sentencia definitiva del SPC en este caso. Pues esta práctica de los mandatos judiciales antiproceso se ha venido aplicando desde entonces por parte de los tribunales chinos en varias ocasiones en asuntos relacionados con el licenciamiento de patentes esenciales sobre estándares de tecnología Wi-Fi, 3G, 4G y 5G. Y son los asuntos que vemos aquí en pantalla de Xiaomi contra InterDigital, ZTE contra Covenant, Oppo contra Sharp y Samsung contra Ericsson. En la comunicación de la UE se señala también que el caso de Oppo contra Sharp es incluido en una guía de referencia y orientación para tribunales chinos que vemos aquí en pantalla. Es una guía emitida por el Tribunal Popular Supremo, el SPC, que vimos antes, y que establece unas directrices claras a seguir por los tribunales. Esta es totalmente en chino, pero lo hemos traducido con el traductor automático. Y bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, a modo de conclusión, la posición de la UE es que una política en pro de los mandamientos judiciales antiproceso por la que se prohíbe solicitar la ejecución de sentencias de un tribunal que no sea chino o la reparación judicial fuera de la jurisdicción de los tribunales chinos supone una vulneración de los compromisos adquiridos por China en virtud de los acuerdos ATIC, estos acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Esto es así también por el hecho de que China no ha publicado o puesto a disposición del público las decisiones judiciales de aplicación general hechas efectivas allí en China, de forma que se permita a los gobiernos y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ello y actuar en consecuencia. La solicitud, el trámite en el que nos encontramos actualmente es que esta solicitud de celebración de consultas presentada por la Unión Europea pues ha sido distribuida entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio y ahora inicia una fase de acercamiento amistoso para intentar llegar a una solución consensuada, ¿no? La cuestión es que hay un plazo de 60 días para llegar a este acuerdo amistoso y en el caso de que no sea así, pues la UE puede solicitar a la Organización Mundial del Comercio que constituya un grupo especial para que se pronuncie sobre el asunto. El problema es que nos encontramos ante una Organización Mundial del Comercio cuyo órgano de resolución de conflictos está completamente bloqueado
porque ya sabéis que Estados Unidos mantiene bloqueada la nominación de jueces para la Organización Mundial del Comercio, por lo que en caso de que no se alcance una solución amistosa, pues me temo que el conflicto quedará suspendido sine die hasta que no se proceda a esta designación de los jueces para la resolución de conflictos. El pasado 2 de febrero, la Autoridad Belga de Protección de Datos declaró que el marco de consentimiento y transparencia promovido por IAB, que actualmente es el marco que sostiene la mayoría del ecosistema de cookies y otros dispositivos de seguimiento, no es conforme a RGPD. Se trata de un marco desarrollado para ayudar a las empresas de publicidad a cumplir con el RGPD, estableciendo las directrices que han de seguir los diferentes actores involucrados en el ecosistema de la publicidad personalizada con respecto tanto a la información que hay que otorgar a los usuarios como a la forma de obtención de los diferentes consentimientos. Hay que tener en cuenta que si bien IAB es una organización sin ánimo de lucro, es cierto que está compuesto por distintas empresas estrechamente involucradas en el marketing interactivo. De hecho, la junta directiva está formada por Google, LinkedIn, Microsoft y muchas otras. Por tanto, es un marco elaborado por la industria con normas para la industria. Consiste básicamente en unos recursos claves como es la política del marco, unos términos y condiciones, una cadena de transparencia y consentimiento, un formato de lista global de proveedores que se han adherido al marco y la API y la plataforma de gestión del consentimiento. Todas estas normas se aplican en mayor o menor medida a los actores que vamos a explicar un poco más adelante. Todos los participantes del sistema del ecosistema de publicidad tratan datos de carácter personal de alguna manera, porque, por ejemplo, recopilan datos del usuario o acceden a sus dispositivos para instalar la cookie. Y esto debe de cumplir RGPD. Y, de hecho, en la resolución que estudiaremos a continuación, así se pronuncia la autoridad belga. Bueno, pues todos estos actores, por lo tanto, se adhieren a este marco que ha elaborado IAB y tratan los datos personales siguiendo las directrices pautadas establecidas por IAB. Para conocer el funcionamiento de la publicidad personalizada es necesario conocer cuántos actores intervienen desde el momento en que un usuario visita una página web hasta que se le muestra un anuncio que está relacionado con sus gustos, preferencias o intereses que, como ya sabemos, se guardan en las cookies. Entonces, por un lado tenemos a los editores. Los editores son ni más ni menos que el propietario de la página web que tiene unas ventanas, un espacio publicitario que quiere rellenar para rentabilizar su página web. Para ello, cuando un usuario accede, se le gestiona el consentimiento y se guarda a través de un Consent Management Platform. Este recoge el consentimiento de los usuarios y este consentimiento se guarda en una cadena de consentimientos que posteriormente se va a compartir con el resto de actores para tener esta trazabilidad de consentimientos de un mismo usuario. Por otro lado, tenemos a los proveedores. Son compañías de distintos tipos, ahora voy a explicar cada una de ellas, pero el último objeto de todas ellas viene siendo rellenar los espacios publicitarios vacíos de estas ventanas donde se van a mostrar los anuncios. Tenemos a los anunciantes, que son las empresas que quieren mostrar sus anuncios de productos o servicios de una manera selectiva a un público muy personalizado. Por otro lado tenemos a los Demand Side Platform y a los Sell Side Platform. Los Sell Side Platform, que son las plataformas de venta, lo que hacen es proporcionar el inventario disponible de sus editores, es decir, de los titulares de páginas web, pues lo proporcionan a los DSPs, que son las Demand Side Platform, que ahora voy a explicar, y a otros ad exchange. Los Demand Side Platform, que son a los que se les ofrecen estos espacios publicitarios, son precisamente la plataforma contraria del lado de la demanda que permiten a los anunciantes, a las agencias de medios, la compra de este espacio publicitario. A su vez, los Ad Exchange ponen en contacto tanto a las plataformas de venta como a las de la demanda. Y también tenemos
a las Data Management Platform, que son las DMPs. Estas plataformas lo que permiten es a los anunciantes enriquecer los datos de los usuarios y van a perfilar, es decir, van a crear distintos perfiles de consumidor con el objetivo de optimizar al máximo las campañas de publicidad. Finalmente, tenemos las plataformas de gestión del consentimiento, muy conocidas como CMPs, que su función es ni más ni menos que gestionar las preferencias de los usuarios a través de estas cadenas de consentimiento que decíamos anteriormente y se van a compartir con los vendors o proveedores, que gracias a esta cadena de consentimiento van a poder verificar si tienen una base de legitimación para el tratamiento de los datos de un usuario concreto o no lo tienen. Por tanto, según este marco de IAB, todos los actores quedan sujetos a unas pautas comunes y comparten un mismo lenguaje para comunicar los consentimientos de esta cadena de consentimiento. Por lo tanto, todos los proveedores que decidan participar en el marco de IAB están obligados a adherirse al protocolo y se publican además en lo que llaman la lista global de proveedores. De este modo, los editores o publishers o titulares de páginas web lo que hacen es que pueden ver los proveedores que participan y determinar qué proveedores desean incluir. Los CMP también, los Consent Management Platform, igualmente pasan la prueba de validación anual que garantizan el cumplimiento de las políticas del marco del IAB, de transparencia y consentimiento. De este modo se simplifica muchísimo la gestión de las preferencias de los usuarios y actualmente ya digo que es el que más estaba impactando en todo este mercado global. Entonces, el consentimiento está representado por valores binarios, se comprimen en esta estructura y se almacenan en las cookies del navegador. Bueno, el apoyo de este marco tiene como objetivo minimizar toda esta repetición de solicitudes para que las mismas partes puedan leer y compartir el consentimiento de un mismo usuario, proporcionando, por un lado, una experiencia de usuario mucho más fluida, de modo que ya no es necesario solicitarle de manera redundante el consentimiento, sino que se reutilizan de un sitio web a otro sitio web. Volviendo a las razones por las que la Autoridad de Protección de Datos de Bélgica ha declarado nulo este marco, son 127 páginas, por lo que a continuación las voy a tratar de centrarme en los puntos críticos. Por un lado, la autoridad de control confirma la existencia de tratamiento de datos personales por parte de IAB, rechazando el argumento que había dado la entidad, según la cual la TC-String no contiene ningún dato personal y en cualquier caso ellos no tratan los datos. Bueno, ellos no se consideran de hecho ni responsable ni encargado y van a recurrir la decisión como ya se ha publicado. Bueno, la identificación del usuario sería posible, según la autoridad belga, mediante la IP que se puede combinar con la cadena de consentimientos, con el objeto de conocer si un usuario específico ha dado o no su consentimiento. Por ello, se concluye que las preferencias de los usuarios en una cadena de consentimientos sí constituyen datos personales, ya que las preferencias se refieren a una persona física, singularizada, identificable. Y el tratamiento concreto sería la recogida, tratamiento y almacenamiento y posterior puesta en común de las preferencias de los usuarios con otras partes. Por otro lado, otra de las conclusiones muy importantes de esta resolución es que IAB vendría a ser responsable del tratamiento. Esto es así porque define la finalidad y los medios del tratamiento al imponer parámetros obligatorios que rigen la participación en este marco. Entonces viene confirmando la corresponsabilidad basándose en el concepto de decisiones convergentes que ya había desarrollado el Comité Europeo de Protección de Datos y se produce cuando un tratamiento es posible por la realización del tratamiento de otra parte. Entonces, según esto, si se aplican las políticas del IAB, hay corresponsabilidad en la cesión de datos a los vendors, ya que IAB estaría decidiendo el destinatario de los datos. En cuanto a las infracciones cometidas,
la DPA estipula que se han infringido bastantes artículos. Por un lado, una falta de legitimación en el tratamiento de los datos. En cuanto el consentimiento no es otorgado de manera específica en forma de granular, también porque el interés legítimo no sería aplicable porque predominan los intereses de los usuarios. Por otro lado, se incumple el deber de transparencia en el sentido de que no se informa categoría de datos personales, ya que la información es muy genérica. Esto dificulta que un consentimiento sea realmente conforme a RGPD. Tampoco cumplen con el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto, y esto es así porque los vendors reciben una señal de consentimiento sin ninguna medida técnica que garantice la integridad de la cadena de consentimientos, lo que podría provocar que se falsifique la señal. Otro de los incumplimientos es no elaborar un registro de actividades de tratamiento. La DPA considera que al menos debería de haberse incluido una actividad que recogiera el acceso a las señales de consentimiento, oposición y preferencias de los usuarios como tratamiento. Otro de los incumplimientos, no haber nombrado un DPO. En tanto, consideran que es necesario en este caso porque se entiende que llevan a cabo una observación regular y sistemática de usuarios identificables, por lo que IAB tendría obligación de nombrar un DPO. Y finalmente, por no haber realizado una evaluación de impacto. Entiende la autoridad que debido a la gran cantidad de interesados en juego, el número de organizaciones que participan en este marco y el impacto que supone el tratamiento a gran escala, debería de haberse realizado una evaluación de impacto de los datos personales. Y por último, decir que la sanción que se le ha impuesto es una multa de 250.000 euros y la obligación de aplicar medidas correctivas en un plazo de 6 meses desde que se apruebe el plan de acción por la autoridad de control, el nuevo marco. Y este marco, a su vez, debe de ser presentado en el plazo de 2 meses desde la publicación de esta resolución el 2 de febrero.